Hilando el territorio, un espacio para que las mujeres construyamos país. Un podcast de la Red Nacional de Mujeres. Este episodio fue realizado con el apoyo de GNWP y NORAD. En este capítulo buscamos difundir y dar a conocer la importancia de la Resolución 1325 del año 2000, firmada por Naciones Unidas para subrayar los esfuerzos por la igualdad de género, la prevención y resolución de conflictos armados en nuestro país. ¿Qué es construir paz? Entender y comprender que la paz la construimos todos, no la construimos únicamente las mujeres. Las mujeres hacemos nuestros aportes a la construcción de paz. Y cuando digo hacemos el aporte a la construcción de paz es porque queremos que nuestras niñas, nuestros niños, nuestras mujeres no sigan siendo violentados. Construir paz es que no nos involucren en el conflicto a las mujeres. Construir paz es que nos brinden las mismas oportunidades que le brindan a los hombres. Construir paz es que nos den la oportunidad de participar en los mismos espacios que participan los hombres, que nos den la oportunidad de estar en lo público, que no nos violenten, que no nos discriminen, que se entienda que somos una población diferente, porque somos una población o un grupo diferente. También hay unas acciones que tienen que ser de manera diferenciada para nosotras las mujeres si se quiere construir paz. Porque construir paz, nosotros entendemos que tanto hombres como mujeres tenemos que cogernos de la mano para seguir avanzando en todo este proceso. Las palabras que acabas de escuchar son las de Ana Chaverra, una mujer que con entereza ha liderado procesos que hoy dan cuenta de su apuesta para la construcción de paz en el departamento del Chocó. Ella, trabajadora social de profesión, se ha ocupado de la ardua tarea de garantizar la calidad de vida de tantas mujeres que han sido víctimas de una lista interminable de violencias y vulneraciones, en un territorio fuertemente marcado por los embates de la guerra y el conflicto armado, que durante más de 50 años han permeado diversos rincones de Colombia. Su trabajo se enmarca en una lucha constante de las mujeres para poner en marcha los objetivos de la Resolución 1325, un acuerdo firmado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que tiene por objetivo subrayar la importancia de que las mujeres participen en pie de igualdad e intervengan plenamente en la prevención y solución de los conflictos armados y el establecimiento y consolidación de la paz. El 31 de octubre del año 2000, durante su sesión número 4213, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas firma la Resolución 1325 sobre las mujeres, la paz y la seguridad, dando apertura a un importante hito que le permitió a las mujeres, desde su interseccionalidad, iniciar una agenda que tuviera en cuenta sus perspectivas y visiones, dándoles una oportunidad para que poco a poco, desde todas las latitudes, juntaran sus esfuerzos, experiencias y vivencias con el propósito de influir en los miembros del Consejo de Seguridad con documentos que argumentaban la importancia de su participación en los procesos de paz alrededor del mundo. Como resultado de estos aportes, el Consejo de Seguridad comienza a exigir a cada uno de los estados que aumenten la representación de la mujer e incorporen la perspectiva de género en todas las esferas de la consolidación de la paz. Frente a estas medidas en Colombia, se gestan grupos de trabajo colectivo que integran redes y organizaciones de mujeres, con el objetivo claro de exigir al Estado colombiano una garantía de sus derechos humanos en el marco de un conflicto que para la época completaba más de 30 años en el país y que como resultado se llevaba las vidas, la dignidad y los sueños de mujeres que en muchas latitudes sufrían ante una serie de crudas e infames violencias, perpetradas por grupos armados al margen de la ley e incluso en muchos de los casos por parte de las Fuerzas Armadas del país. Las mujeres han sido víctimas permanentes de los actores del conflicto armado, han sufrido diversas formas de violencia física y psicológica que se concretan en violaciones graves a sus derechos humanos, como la violencia sexual, el desplazamiento y el reclutamiento forzado. Bueno, construir paz para mí significa poder generar estrategias de diálogo, de reconocimiento de esas necesidades y esos intereses de las personas con las que nos relacionamos cotidianamente
y poder entonces hacer ejercicios que nos permitan sentirnos bien en el entorno en el cual nos desenvolvemos, ¿sí? Construir paz va más allá, digamos, del hecho de decir, bueno, sí, te estoy entendiendo, sé lo que quieres, pero entonces también significa desarrollar unas acciones que permitan precisamente garantizar esos intereses que tiene la otra parte, ¿no? Y para construir paz en el departamento, en nuestros territorios, en el país, también necesitamos que la representatividad en los espacios de poder y toma de decisiones atienda a esos intereses comunitarios y no esos intereses personales y políticos de turno. Desde Popayán, Cauca, suena la voz de María Cristina Girón. Sus palabras representan a las de muchas mujeres que desde cada uno de los rincones han consolidado planes autónomos que le apuestan a la resistencia, la entereza y el trabajo conjunto. Desde hace 15 años trabaja junto a la Red Departamental de Mujeres del Cauca Redemuc, velando por fortalecer la participación de cada una en los terrenos de tomas de decisiones, uno de los pilares a los que le ha apostado la 1325 desde su consolidación. Frente a los grandes retos que representaba para las mujeres la mitigación de las acciones violentas que resultaban del conflicto armado, el Consejo de Seguridad, en su sesión número 5916, celebrada el 19 de junio de 2008, aprobó la resolución 1820, como una gran apuesta por eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, entre otros medios, poniendo fin a la impunidad y asegurando la protección de la población civil durante los conflictos armados y después de estos. Una acción que a su vez consolida en el mundo por primera vez las diversas agendas de mujeres, paz y seguridad, posicionando de esta manera estrategias para la protección de aquellas que, tal y como en Colombia, han sufrido las infamias de las guerras imperantes en cada uno de sus países. Ese mismo año, y en favor de la coyuntura, surge la resolución 1889 de 2009 sobre violaciones del derecho internacional humanitario contra las mujeres y las niñas, una herramienta poderosa para la garantía de la paz y la seguridad para las mujeres, que para la época ya eran vistas por los actores armados como instrumentos de guerra. Como resultado de estas prácticas en Cauca, Franci Jaramillo, tal y como Cristina, encauzaba una lucha desde su profesión como politóloga, llevando su trabajo a instancias en las que las mujeres pudieran prevenir, mitigar y reparar los daños causados por la guerra colombiana a sus familias. Son como diferentes acciones que vayan enfocadas a promover, para este caso, pues yo soy feminista, a promover los derechos, que es promover la protección, la defensa de los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué digo que son pequeñas acciones? A veces se piensa que construir paz o que la paz existe si ya no tenemos conflicto. Pero pues en Colombia pues el conflicto interno, más acá en el Cauca, pues que todos los días lo vivimos. Yo he aprendido a reconocer esa construcción de paz en todas esas acciones que hacen las mujeres a nivel de iniciativas productivas, a nivel de cultura, de formación política, de la prevención de violencias, porque cada vez que hacemos eso, hay mujeres que aprenden, hay mujeres que logran salir a veces de ciclos de violencia o de círculos de violencia. Y cuando hacemos todos esos esfuerzos, cuando ayudamos a que una mujer tenga una iniciativa productiva, y que sea una iniciativa productiva exitosa, o que en algún momento se contribuimos para que esa mujer tenga un bienestar, que conozca sus derechos. Entonces, por eso, para mí, son como esas pequeñas acciones que se hacen desde la sociedad civil organizada para la construcción de ese ideal de paz, que no es un tema armonioso, porque para mí la paz, la construcción de paz no es que todos vamos a estar bien, no, porque eso sería una utopía, sino que es con pequeñas acciones ir logrando mejorar lo que es la participación política, lo que es la prevención de violencias y lo que es el tema de la autonomía económica, que uno lo ve muy desde el tema de lo productivo. Uno de los primeros elementos en los que se enfocó la resolución 1325 fueron las medidas de prevención frente a las violencias sexuales, flagelos de los que las mujeres en Colombia han sido históricamente víctimas. Para el mes de abril del año 2010, el secretario general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dio a conocer el sistema de indicadores para hacer vigilancia sobre el cumplimiento de la resolución 1325 por parte de todos los responsables, una hoja de ruta que brindaría en adelante el panorama de las acciones adelantadas por el Estado colombiano y los obstáculos a superar para garantizar en las mujeres del país una vida libre de violencias. El informe de seguimiento de la resolución 1325 del año 2010 evidenció que a 10 años
años de promulgada la resolución, pocos eran los avances y la información disponible para vigilar su observancia en Colombia. A su vez, mostraba preocupantes resultados frente al acceso a la justicia para las mujeres, la atención oportuna y eficiente por parte de las instituciones estatales a las mujeres víctimas de la violencia y la garantía de participación política y democrática, a pesar de que para ese momento ya existía la denominada Ley de Cuotas, que entre otras condiciones exigía al Estado colombiano garantizar la participación equitativa de las mujeres y los hombres en parlamentos, en cargos a nivel ministerial e instancias de toma de decisiones en el país. Podemos incidir para que sus derechos, sus necesidades las coloquemos en lo público, para que los diferentes gobiernos, los diferentes mandatarios sientan que también hay unas mujeres que aclaman por una justicia, que aclaman por una reivindicación de derechos, por unas oportunidades en iguales condiciones que los hombres, que siempre estamos diciendo no queremos que nos den más que a nadie, pero sí en cada una de las acciones que se realicen haya una justicia y que el gobierno y muchas entidades entiendan que nosotras las mujeres hemos venido haciendo y lo que hacemos es construir paz. Venimos aportando desde los diferentes escenarios, desde los procesos organizativos, llámese como se llame, llámese Red de Mujeres, llámese Ruta Pacífica, llámese Foro Interétnico, lo que venimos es aportando a la construcción de paz. Venimos aportando nuestras ideas, nuestro trabajo para que esos derechos de las mujeres no sean vulnerados. Es así como las acciones de las mujeres fueron apropiándose de los espacios públicos para exponer ante el Estado colombiano sus necesidades como víctimas primarias del conflicto armado y una serie de propuestas que tendrían como objetivo exigir de manera colectiva apoyos significativos por parte de los entes gubernamentales, tales como apoyos financieros para sus proyectos y garantías judiciales, políticas, electorales y constitucionales en sus ejercicios de participación social. Como resultado de estos grandes esfuerzos de las mujeres para el año 2012, nacen las negociaciones que propiciarían un nuevo acuerdo de paz en el país, como una apuesta política por poner fin a los crímenes de lesa humanidad cometidos por los actores del conflicto armado, que por años habrían dejado secuelas significativas, en especial en las mujeres que habitan los territorios más profundos del país. A su vez, estas mujeres, desde cada uno de sus procesos organizativos, comienzan a pensarse estrategias para ser tenidas en cuenta en el emblemático acuerdo, como no se había hecho en ocasiones anteriores, en el del año 2000 con las FARC, el de 2006 con el ELN y finalmente el de 2007 con las AUC, en acciones que incluyeran en la agenda el enfoque de género en cada uno de sus puntos. En adelante, las mujeres en Colombia comenzarían a aparecer en la vida pública para mostrar el potencial transformador de sus acciones y el poder de las juntanzas que poco a poco se abrían espacio en la toma de decisiones en el país. Es así que la consolidación de los diálogos para el proceso de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano se convierte en un paso crucial para la garantía de los derechos humanos de las víctimas del conflicto armado, que marcaría a su vez de manera profunda un hito importante para la consolidación de acciones participativas por y para las mujeres. En el año 2013, en el marco de las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, se creó un comité temático con enfoque de género, que estaba conformado por representantes de la guerrilla y de la sociedad civil, dentro del cual se incluyó una mujer delegada de la sociedad civil y se nombró a una mujer de la guerrilla. En cuanto a su participación, las organizaciones de mujeres tuvieron diferencias importantes al momento de decidir participar e incidir en este proceso de diálogo. Mientras en algunas organizaciones la participación era importante para decidir sobre las agendas desde una perspectiva de género, otras organizaciones consideraron inadecuado participar en conversaciones con actores armados. A partir de ello y en adelante, las organizaciones de mujeres han liderado programas de retorno a sus territorios y a la restitución de sus tierras, arrebatadas por grupos armados. Se han manifestado contra el reclutamiento forzado de sus hijos e hijas para la guerra. Varias comunidades con presencia de mujeres líderes se declararon territorios de paz y no violencia. Muchas se destacaron en sus liderazgos por un tratamiento pacífico de los conflictos.
Para el año 2016, y en medio de los grandes esfuerzos que las mesas de negociación en La Habana habían hecho, nacen instituciones para la garantía de los derechos humanos de las víctimas, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Ese mismo año se crea un plebiscito por la paz que consultaría a los colombianos sobre la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto, que terminó con el voto negativo de un poco más de la mitad de los colombianos. Atendiendo a sus peticiones, el gobierno nacional modifica el acuerdo, firmándolo finalmente el 12 de noviembre del año 2016, fecha histórica en la que el país encontraba una esperanza para la construcción de paz y la lucha continua por la reparación. Por parte de las mujeres, uno de los hitos más importantes que marcó sus esfuerzos para la construcción de paz fue la consolidación de un movimiento de mujeres que incidió en la creación de la Subcomisión de Género, como parte de la Mesa de Negociación de La Habana, Cuba, para que se incluyeran de manera transversal disposiciones de género en todos los puntos del acuerdo de paz alcanzado entre el Estado y las FARC. Luego de estas acciones, las mujeres se plantearon como objetivo instalar una instancia especial para garantizar el enfoque de género en la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Lo hicieron en representación de organizaciones sociales, las FARC, el gobierno y entidades internacionales que apoyan este proceso, como la Embajada de Suecia, la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIM, y ONU Mujeres. Porque las mujeres hemos venido construyendo paz desde antes del acuerdo. Sí, o sea, no empezamos con el acuerdo. Nosotras, históricamente, las mujeres han construido paz. Históricamente, yo lo digo desde nuestros ancestros. Ellas han venido en ese proceso. A medida pues que va evolucionando todo, cada vez somos más conscientes que por esa misma exclusión que hemos tenido de los espacios de toma de decisión, más conscientes de que tenemos que estar ahí. Sí, porque si no estamos nosotras, pues ellos no lo van a hacer por nosotras. Entonces, cuando las mujeres participamos en estos procesos, podemos garantizar que se puedan incluir medidas afirmativas para mejorar nuestras condiciones, esas condiciones o esas brechas que a veces cuando se reúnen solo hombres no las ven porque ellos nunca se han sentido en posiciones de desigualdad. Las mujeres desde cada rincón seguirán trabajando constantemente para garantizar una vida libre de violencias y llena de más aprendizajes para la mejoría de la calidad de vida para todas. Este fue el primer episodio de Hilando el Territorio, un espacio para que las mujeres construyamos país. En la investigación periodística, escritura de guión y locución, Lorena Gutiérrez. En la producción sonora, edición y locución, Laura Biesner. Las músicas utilizadas en este episodio son de licencia libre. Nostalgic Synths de Yellow Tree, Tai Chi y Chai Tea de Fragile y Neighborhood de Sanssouci. Agradecimientos especiales a Ana Chaverra, María Cristina Girón y Francis Jaramillo por sus valiosos testimonios en este camino hacia la construcción de la paz. 2021.